Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar para un público con una cierta idea del tema, que sabe algo del impresionismo, pues un tema transversal, parecido. Voy a intentar darle un poco de enfoque histórico y económico. Voy a intentar explicar cómo el impresionismo triunfó, se convirtió en el estilo pues muy cotizado, muy caro, cómo fue recibido en los Estados Unidos, que yo creo que es la clave. Si bien se puede decir que el impresionismo es un estilo francés, clarísimamente, todos los grandes autores, la idea es que el impresionismo se convirtió en un estilo apreciado, cotizadísimo, cuando fue recibido, aquí hay un ejemplo, por los grandes museos de los Estados Unidos a principios del siglo XX, sobre todo a mediados. Bueno, a partir de aquí, ¿cómo lo voy a explicar? Voy a dividir esta videoconferencia en varios apartados. El primero, explicar un poco la famosa inocencia prohibicionismo de los Estados Unidos. Luego explicaré el papel de los estudiantes americanos en París, sobre todo el papel de Marie Cassatt, o Mary Cassatt, que es una de las grandes promotoras del impresionismo y una pintora en sí misma muy valiosa. Luego las grandes fortunas estadounidenses y cómo ellas fueron las impulsadoras de que el impresionismo se convirtiera en un estilo tan popular. Luego los marchantes, Paul Durand-Ruel y sus técnicas, cómo vendían los productos. Luego las viejas y nuevas fortunas, porque esta tendencia que las grandes fortunas norteamericanas pues no acabó en el siglo XIX, sino que continuó durante el XX, y luego cómo estas obras fueron recibidas en los grandes museos de los Estados Unidos. Pues bueno, a ver si puedo explicarlo. La inocencia y el provincialismo de los Estados Unidos. Esto es un poco genérico, pero bueno, quizás interesa hablar un poco de ello. En los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, estaba teniendo un desarrollo económico absolutamente espectacular, un crecimiento económico intensísimo, sobre todo en la costa este, también en Chicago, ciudades bollantes que crecían en población, recibían una inmigración masiva de Europa y de otras partes del mundo, estaban recibiendo muchos migrantes, la economía iba bien, se estaba comenzando pues las grandes industrias del acero, pues por ejemplo Carnegie, las finanzas internacionales. Estados Unidos al final del siglo XIX, principios del XX, se había convertido en la primera potencia mundial y en cierta forma no lo sabía. Hay grandes fortunas en el acero, la construcción, el azúcar, pero había una serie de personas en los Estados Unidos que quizás sentían su cultura como provinciana. Había una pérdida, había una especie de falta de autoestima, sobre todo en relación con las grandes potencias europeas, con Francia, con Alemania que había nacido, con Italia. Y bueno, los americanos un poco, algunos de ellos, porque no todos, pues sentían que ese espíritu práctico, económico, basado pues en lo material, pues era una cosa provinciana, poco elegante, sobre todo si lo comparabas con París. Aquí tenemos una imagen de la gran ópera de París, de Garnier. Cuando un americano iba allí, pues sentía un cierto complejo de inferioridad. Esto es una generalización, no se puede hablar para todo el país, pero sí que es cierto que este complejo, esta admiración por la cultura francesa, pues era muy típico de las élites norteamericanas, estadounidenses, de finales del siglo XIX. Luego, esto se puede plasmar, por ejemplo, en algunos proyectos ambiciosos, por ejemplo, la Feria Universal de Chicago de 1893. Y bueno, aquí esta es una imagen donde intenta imitar pues, las grandes ferias internacionales, por ejemplo, la de Londres en el 54, hablo de memoria, quizás la fecha me haya ido, la de París, la de la Torre Eiffel. Pues bueno, en Chicago tiene lugar pues, la exposición colombina de 1893, donde la ciudad de Chicago pues, puso todo su empeño, todo su dinero para poner a los Estados Unidos al nivel de los países europeos. Y luego vuelvo un poco para atrás, luego hay una opción, hay un cambio tecnológico que aparecen los grandes barcos de vapor ya existían, pero los grandes transatlánticos oceánicos pues se convierten en comunes a finales del siglo XIX, principios del XX. Tenemos el famoso ejemplo del Titanic, pero bueno, había empezado antes, con lo cual era mucho más fácil viajar desde los Estados Unidos a Europa y viceversa. Paul Durand-Ruel fue varias veces a los Estados Unidos porque básicamente era mucho más fácil. Aquí está la imagen de la Feria Universal de Chicago, en Illinois, y bueno, vamos a hablar. He hablado un poco del complejo de inferioridad, del provincianismo real o aparente de los Estados Unidos y ahora de los estudiantes. Y en principio sobre la estudiante que yo considero que tiene mayor, bueno, estudiante, la pintora artista con mayor importancia, que es Mary Cassatt, que estuvo viviendo en París muchísimos años. Aquí tenemos una imagen de ella de joven, esta foto es de 1860 y tantos, pues es una chica muy joven y como muchos otros, pues fue a París a pues intentar aprender a ser pintora. Se relacionó muchísimo con el círculo impresionista, con Bert Morisot, con Manet, con Monet. Luego tuvo una relación bastante rara porque Degas
Era un pintor pues misógino, misántropo, terrible, tenía un genio, pero bueno, en cierta forma pues estableció una relación pues medio de afecto con el pintor y ella vivió en París muchos años. Estaba muy bien conectada, Mary Cassatt, no se conoce esto mucho, pero los Cassatt en Filadelfia eran unas familias más ricas y más prestigiosas de la ciudad y tenía muchos conocidos de alto nivel. De esta manera, cuando una persona de alto nivel visitaba París, pues Mary Cassatt era un poco su guía para la ciudad. No solamente pues, le explicaba sus cuadros, le decía lo que estaba pintando, sino que si esa persona quería adquirir algún tipo de cuadro, pues por ejemplo en Mary Cassatt pues, los guiaba hacia los impresionistas, conocía a todos los marchantes como Paul Durand-Ruel, una especie de entendida en el impresionismo, de experta, y ella hay que atribuirle un poco el éxito del impresionismo entre las clases altas estadounidenses, porque, vamos, estaba acostumbrada a moverse con gente con dinero, tenía cultura, era una persona muy educada, elegante y además de una magnífica pintura. Bueno, no solamente América Sat, de hecho se puede decir que París pues recibía todo tipo de estudiantes, no solamente de Estados Unidos, sino de más países, había una especie de gran tour. Así que como en el Renacimiento, pues mucha gente había ido en el Barroco pues, a visitar Roma e Italia para empaparse de la cultura clásica, tenemos un fenómeno parecido con las élites estadounidenses que no solamente hacían el gran tour en Italia, sino que pasaban una temporadita en París. Algunos de ellos, pues en este gran tour, pues bueno, volvían a su país, otros artistas o novelistas pues iban allí en búsqueda de fortuna. No solamente estadounidenses, podemos citar a Picasso, a Miró, pues al propio Dalí, a Checa, que era de Bohemia, si no me, no, perdón, chica, no, Alphonse Mucha, que era de Bohemia. A muchos artistas iban a París porque París se puede decir que en el siglo XIX finales, sobre todo después de la etapa de Napoleón III, se convirtió en la capital cultural de Europa. Había muchísimas academias de pintura, en una de ellas, por ejemplo, estaba Van Gogh intentando pintar con o sin mucho éxito, también novelistas, el ambiente de la Bohemia, en el barrio, el famoso conocido barrio de Montmartre, se acaba de construir la famosa iglesia del Sagrado Corazón, Sacré-Cœur, y bueno, mucha gente vive a París, aunque sea una temporada, un añito, como búsqueda de inspiración. A nivel de impresionistas, el impresionista más conocido con Mary Cassatt es John Singer Sargent, que como se puede ver vive en esta época. Bueno, a partir de aquí, tenemos a Mary Cassatt, muchos estudiantes en París que vivían allí, había una especie de colonia americana, celebraban un poco la hermandad de las revoluciones y luego tenemos las grandes fortunas. Aquí tenemos a Miss Potter Palmer, que era la gran reina de Chicago, era un poco la gran reina vamos, de la arena social en Chicago. Cualquier persona que era una persona muy atractiva, muy rica, tenía una gran fortuna y estas personas, Palmer y la familia Hofmeyer, espero haberlo pronunciado bien, pues eran increíblemente ricos. Estas grandes fortunas, no solamente ellas, cuando tenían suficiente dinero y había posibilidades de visitar Europa con comodidad, pues básicamente iban allí, vivían en grandes hoteles, se empapaban del ambiente de la ciudad y en esas visitas a París pues compraban grandes cantidades de arte. Y en esas compras de arte pues era Mary Cassatt quien les asesoraba. Os presento las dos más conocidas, o por lo menos las que han hecho las donaciones más importantes a los museos de Estados Unidos. Entonces tenemos a la familia Hofmeyer, estos son los reyes del azúcar. Henry Osborne no tenía ninguna idea de arte, pero Louisine Elder, que luego se casaría con Henry Osborne, sí que era muy entendida. De joven había estado con Mary Cassatt en París, había vivido en la ciudad. Cuando volvió, pues se casó con este magnate del azúcar, que vivían en Nueva York, si no me equivoco, y a partir de ahí, pues comenzaron a adquirir arte. Y luego Potter Palmer era un poco el rey de la construcción en Chicago, que además cuando sufrió un gran incendio, creo que es en 1893, luego después haría de oro, se casó con Berta Matilde Palmer, que era un poco la reina de las noches, bueno, de las noches, la reina de la sociedad alta de Chicago, que cualquier persona que quería tener un nombre en Chicago, pues tenía un poco que tratar con ella. Me ha hecho gracia porque he encontrado un incidente que, bueno, porque en este momento con la infanta de España, conocida como la Chata, que era la hermana de Alfonso XIII, que cuando visitó la Feria Universal no quiso reunirse con ella porque le parecía un poco de bajo rango. También es cierto que las relaciones entre Estados Unidos y España no estaban bien y luego después Berta Palmer se la devolvió cuando luego después en París no quiso reunirse con ella. Esta gente, como acabo de decir, visitaban Europa, compraban y esto es uno de los cuadros, por ejemplo, que compraron. Este es un cuadro de Manet, no Monet, sino Manet, el primero. Es un cuadro muy, muy conocido que se encuentra en la National Gallery en Washington. Entonces fue vendida por 5.500 francos al comerciante Paul Durand-Ruel. Este cuadro no tuvo mucho éxito. Luego el marchante le cambió el nombre. Y luego en el 98, cuando visitaron
París, la familia Hofmeyer, pues fue vendida por 100.000 francos. El beneficio que sacó el marchante fue absolutamente espectacular. Aquí creo que Manet, no, seguro, ya había fallecido y bueno, es uno de los últimos cuadros de Manet. También se conoce como la Gare Saint-Lazare, espero haberlo pronunciado bien, porque están en las afueras de la estación. Es la modelo, una de las modelos del pintor, que está con su hija, pues esperando al tren. Ese es un cuadro muy interesante y se puede ver cómo estos magnates norteamericanos empezaron a comprar obras impresionistas y empezaron a dar valor pues a unas obras de arte que antes tenían mucho menos valor. Y luego después estos cuadros han acabado al final en los grandes museos estadounidenses. Esto es una foto del Metropolitan, se puede ver aquí, pues, si no me equivoco, son ninfeas de Monet, aquí se puede ver esta obra es de Renoir, esta no sé de quién es, probablemente sea de Monet o Manet, y bueno, es todos los estilos impresionistas. Aquí tenemos a Gauguin, si no me equivoco, y esto es uno de los cuadros que fue adquirido en esta etapa por estos magnates norteamericanos en París. Ahora hablemos de los marchantes y sus técnicas, porque la relación que he explicado no iba solamente de Estados Unidos a Francia, sino que también iba de Francia a Estados Unidos. Y probablemente el culpable, dicho en sentido cariñoso, lo tenemos aquí a la derecha. Este es un cuadro de Renoir, si no me equivoco, de Paul Durand-Ruel. Él era un marchante de arte que supo ver que el impresionismo tenía mucha más fuerza, mucha más potencialidad antes de que fuera famoso. Era una persona muy curiosa porque era conservador, católico, monárquico, el típico representante de una persona a la cual no le debería gustar el impresionismo, pero de hecho se convirtió en su mayor fan y su mayor vendedor. De hecho, el éxito del impresionismo lo tenemos que un poco citar a Paul Durand-Ruel. Pues bueno, este señor, además de intentar vender los cuadros impresionistas en sus primeros momentos, cuando casi nadie los compraba, cuando era un estilo muy chocante, pues envió cuadros a Estados Unidos, luego viajó él y luego al final realizó una exposición en Nueva York famosísima en 1886. Llevó 300 obras y bueno, ahí se dio cuenta de las potencialidades, de la riqueza que tenía, del dinero que tenían los estadounidenses y encontró al público estadounidense mucho más abierto, quizás por ese complejo de esa baja autoestima estadounidense a nivel artístico que el francés. Hizo 6 viajes a Estados Unidos, con lo cual hablando de preferencias reveladas, está claro que sentía que ahí había mucho negocio, abrió su propia galería en Nueva York, donde vendía sus cuadros, y luego después se las apañó más o menos para intentar convertir al impresionismo en un estilo respetable. Entonces, en los primeros momentos, los magnates estadounidenses no se fiaban mucho del estilo, pensaban que podía ser un bluff, una especie de intento de estafa. Entonces, uno de los trucos que Paul Durand-Ruel pues, utilizó era colocar estos marcos que se ven aquí, absolutamente espectaculares, pues ahí dorados del siglo XVIII, para darles respetabilidad a las obras de arte impresionistas. Esto es un truco de Paul Durand-Ruel para convertir y al final para convertir a esos compradores poco receptivos en receptivos. Y bueno, todavía se puede ver en los museos, aquí una imagen de los marcos, no sé hasta qué punto son reales o no, pues en obras de arte respetables. Y luego después Paul Durand-Ruel no tenía ningún problema en hacer trucos, pues eso, de vendedor de obras de arte. Esta es una obra, creo haberlo puesto bien, porque ahora mismo lo he hecho rápidamente y corriendo, se llama Madame Clapison. Era la mujer del señor Clapison, no le gustó el cuadro, así que pues no, pues al final no lo pagó. Entonces el truco para Renoir se lo vendió a Paul Durand-Ruel, que le cambió el nombre. Esto también era muy típico de los marchantes, ¿no? Le puso un buen marco y lo vendió en Estados Unidos como Das les Roses, creo que es Entre las Rosas. Convirtió un cuadro fracasado en Francia en una obra de arte muy, muy rentable en los Estados Unidos. Y bueno, la labor de Paul Durand-Ruel y otros marchantes, como el jefe de Van Gogh, pues tuvo éxito y Claude Monet se convirtió en el primer gran impresionista aceptado por el Metropolitan, que esto no era muy normal. Fue aceptado antes en Estados Unidos que en Francia, donde no pudo entrar a los museos oficiales hasta mucho más tarde. Luego después pillaría mucha fama porque Georges Clemenceau estuvo en su entierro, pero Claude Monet fue visto rápidamente antes por los americanos, por los estadounidenses, que por los franceses. Luego también triunfó muchísimo Edgar Degas, que tuvo mucho papel lo que es Mary Cassatt y Louisin Hofmeyer, y luego Renoir quizás en menor medida. Algunos pintores, he puesto aquí un ejemplo como Pissarro, tenían tenían envidia porque se habían optado por el puntillismo, que es un estilo que no triunfó tanto, mientras que los cuadros de Monet, Degas y Renoir pues se pagaban cantidades increíbles por ellos en los Estados Unidos. Esta tendencia no paró, porque una vez se empezaron a adquirir impresionistas, tomaron ese aura de respetabilidad, pues luego en el siglo XX la tendencia continuó. A Picasso le pasó lo mismo, en la segunda década del siglo XX, a Dalí también supo verlo. El Greco, por ejemplo, fue descubierto por los Estados Unidos
también a principios del siglo XX. Entonces los Estados Unidos los americanos, los estadounidenses más ricos, estaban atentos ante cualquier oportunidad artística de Europa que no la apreciaban en Europa, y ellos podían comprar a un precio pues asequible para ellos. Bueno, la idea es que esta tendencia pues, se convirtió en muy importante pues, a finales del siglo XIX. Y hubo algunos rumores entre los compradores de que había acusaciones contra Monet, que era básicamente pues, un artesano, un manufacturero, estaba produciendo demasiado. De hecho, Paul Durand-Ruel usó un truco bastante, que él canceló una exposición y dijo que Monet había quemado muchas pinturas porque no estaba de acuerdo con ellas. La idea que quería expresar es que los marchantes, no solamente Durand Ruel, pues jugaron con el público estadounidense para hacerles ver que estaban comprando algo valioso. Y de hecho lo estaban comprando. Bueno, he hablado un poco de Marie Cassatt, de los estudiantes, he hablado de los marchantes y sus trucos, entre comillas, para vender, y ahora hablaré un poquito de las viejas y nuevas fortunas. Ya he comentado que los más importantes, en mi opinión, sobre todo a la hora de la recepción del impresionismo, es la familia Hubmeyer y luego la familia Palmer. Unas estaban en Nueva York y otros en Chicago. Hubmeyer se dedicaban al azúcar, Palmer a la construcción. Estas viejas fortunas del siglo XIX utilizan el arte europeo, sobre todo el impresionismo, como una forma de cuestión de prestigio. Hay un montón de imágenes suyas, de fotografías, posando con sus obras de arte. La idea es unas fortunas que a lo mejor se habían hecho de oro, pues mediante, entre comillas, el sucio capitalismo, pues a través del arte conseguían un prestigio que no tenían, de cara a los europeos y también de cara ante los suyos. Luego, después, esta tendencia se sigue acusando, porque cuando estas viejas fortunas luego desaparecen y aparecen nuevas, los siguientes, por ejemplo, el Dr. Barnes en Filadelfia crea la Barnes Foundation para estudiantes pobres, Duncan Phillips, John Hay Whitney, que se dedica a las finanzas. Entonces, estas nuevas grandes fortunas y nuevas fortunas, pues una de las funciones del arte impresionista para ellos era obtener un prestigio que sentían que no tenían. Entonces, una imagen de la familia Duncan Phillips posando con el desayuno de los remeros, que es una obra de Renoir, espectacular, ¿no? Se puede ver que es una obra muy importante, que se encuentra en la Phillips Foundation, que se encuentra, creo que en una de las rotondas, la rotonda DuPont en Washington. Esta gente pues amaban el arte, van a París, pues hablan con los marchantes y entendidos de allí, adquieren cuadros que luego después pues los exponen con orgullo ante sus amigos, familiares, ante los conocidos en sus casas más ricas en los Estados Unidos. Esta tendencia no es solamente de ellos. Voy a poner dos ejemplos, pero bueno, que hay muchos más. Aquí tenemos a JP Morgan, que es el famoso banquero. Esta cara le dio, si os suena de algo, es que porque el Monopoly pues tomó su cara de este banquero solamente con el sombrero de chistera. Esta es la casa que tenía en la ciudad de Nueva York, la JP Morgan Library. Es todavía un museo espectacular y se puede ver cómo JP Morgan pues adquirió también todo tipo de obras de arte en Europa. Este señor era riquísimo, tiene una colección de libros de incunables absolutamente valiosa. Le gustaba más el arte renacentista, se puede ver aquí en el cuadro, pero se puede ver que este es el coleccionismo americano dedicado pues a otras obras de arte. Y luego Robert Goods Fleece, que tiene aquí su casa de Dumbarton Oaks en Washington, que tiene una colección de arte precolombino y bizantino espectacular. Entonces, mi punto es que esta tendencia de los grandes magnates norteamericanos no solamente es con el impresionismo, era con todo lo que pillaban básicamente. ¿Y luego por qué? Pues bueno, hay muchas razones. Una de ellas, la más cínica, es pensar que estaban haciendo una forma de inversión. Al fin y al cabo, pues eran inversores, eran gente muy rica, muy espabilada con el dinero, pues entonces compraban el arte porque sabían que a largo plazo se revalorizaría. Luego también es un tema de prestigio, ya he hablado de ello, de rasgos aristocráticos, luego la filantropía les llega a posteriori. Luego también lo adquieren porque el impresionismo, sobre todo por obra de Durand Ruel, pues adquiere un perfil conservador. No es un estilo rupturista, pues tipo socialista, sino que se pone de moda en los Estados Unidos porque no tenía ninguna connotación política de ningún tipo. Y luego después también hay un interés sincero por el arte. Las cartas que escriben, pues por ejemplo Louis Hubmeyer, que habla con Mary Cassatt, pues hay un interés sincero, un amor por el arte, unas ideas estéticas. No son incultos paletos norteamericanos, estadounidenses comprando arte, sino que supieron ver un arte que a lo mejor en Francia o en Europa pues no estaban viendo. Esto es un ejemplo muy curioso. Estas son las bailarinas de Degas. Esto lo descubrió la importancia de ellas o las revalorizó pues el Louis Hubmeyer. Una cosa un poco tonta que hacía Degas en su etapa final. Estaba totalmente ya pues fuera del mundo, misántropo. Pues quien supo descubrirlo pues eran estos magnates norteamericanos que, a pesar de que nos podemos burlar de ellos por el gran dinero que compraban un poco pues fuera de precio, pues tenían un sentido estético pues que mucha gente en Europa no tenía. Bueno, estas obras de arte al final fueron recibidas por los museos. Esta es la imagen de la National Gallery en la famosa Avenida de los Museos en Washington DC.
Y bueno, la idea es que cuando pasaron los años, estas viejas familias pues perdieron su fortuna o se hicieron menos importante y una ley estadounidense pues les permitía deducirse en impuestos el 30% del valor de la obra que donaban a los museos. Y además de deducirse el 30% del valor de la obra, podían conservar la obra hasta que murieran. Tenían la obra en usufructo, que se llama, y además tenía una deducción en impuestos absolutamente pues importantísima. Esto provocó, bueno, pues un ejemplo pues de pues mitad filantropía, pues mitad interés. Además, las obras de arte impresionistas hay un proceso de inflación tremendo, crecen muchísimo de precio, con lo cual, pues muchos estas grandes familias pues acaban donando sus obras de arte a los museos, se las quedan en época durante la vida del donante y acaban en los grandes museos estadounidenses. Los Hofmeier van al Metropolitan de Nueva York, Palmer al Chicago Art Institute, también acaban en el National Gallery de Washington, el Museo de Filadelfia o la Barnes Foundation, que esta fue creada, bueno, en principio el señor Barnes, el doctor Barnes la puso en un instituto, pero luego al final acabó en una fundación. La idea es que estas obras de arte están en todos los grandes museos estadounidenses y de hecho si uno visita la costa este de los Estados Unidos, casi puede ver mejor el impresionismo que si lo visita en París. Estos son imágenes de los museos. Esto es el Art Institute en Chicago, es un edificio monumental de estilo neoclásico. Esta es el famoso Metropolitan en Nueva York, que es un museo absolutamente espectacular, que tiene una colección tanto de arte antiguo, arte medieval, de arte impresionista, bueno, y moderno. Y bueno, y luego después este interés de los estadounidenses por hacer los museos una cuestión de prestigio, pues un par de ejemplos. Aquí tenemos la Met Gala, que aparece en todas las revistas del corazón, o las revistas o los medios de internet. Aquí se puede ver que la Met Gala es un evento en Nueva York de los más importantes cada año y todos los famosos de Hollywood pues intentan asistir e intentan impresionar. Y luego también se coló en el cine. Esto es una imagen mítica. Si alguien va a Filadelfia, pues a lo mejor no conoce el Museo de Arte, pero sí que conocen la famosa película de Rocky, donde va corriendo y sube las escaleras. Estas escaleras que se ven aquí, que estoy marcando, son las escaleras del Museo de Filadelfia. Si vais aquí a la derecha, hay una escultura de Rocky, que todo el mundo se hace la foto. Este es el Museo de Arte de Filadelfia, que tiene una colección impresionista, pues también impresionante. Bueno, espero que se haya entendido, que os haya resultado interesante y hasta aquí hemos llegado.